Vale. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, es un gran placer saludar a Mauricio Torres como participante, como ponente de nuestro seminario. Mauricio Torres, como Gabriel Barreto, es socio de la firma de abogados BTOP en Bogotá. Él también es abogado de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, donde es profesor y director del consultorio jurídico. Él también tiene una maestría de la Universidad de Constanz en Alemania y bienvenido como ponente en nuestro seminario. Bueno, profesor Rochelle, muchísimas gracias, saludos para todos, para todas. Hoy voy a hablar este rato sobre el proceso de expropiación judicial en Colombia. ¿Y por qué traer esto en un seminario de derecho privado? Porque en Colombia el proceso de expropiación judicial, digamos, se adelanta bajo las reglas de los códigos o los estatutos procesales de orden civil. Primera medida con el Código de Procedimiento Civil y luego con el, vamos a decir, nuevo todavía, Código General del Proceso Colombiano. Es decir, se adelanta ante los jueces civiles en Colombia, concretamente entre los jueces civiles del circuito, bajo las reglas del derecho procesal civil y, digamos, esto nos lleva a plantear una serie de situaciones, a mi modo de ver, interesantes para, digamos, efectos de este seminario. En Colombia, la Constitución Política de 1991 reconoce el postulado de la inviolabilidad de la propiedad como derecho. ¿Sí? Nuestro artículo 58 dice que se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas, los cuales no pueden ser desconocidos o vulnerados por leyes posteriores. Eso sí, advierte que cuando la aplicación de una ley expedida por motivos o de utilidad pública o de interés social resultan o resultaran en conflicto con los derechos de los particulares, con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá ser al interés público o social, igualmente se establece un límite, digamos, al ejercicio del contenido y la misma extensión del derecho de propiedad, al indicar que en Colombia la propiedad es una función social que implica obligaciones. En ese orden de ideas, con la figura o la institución de la expropiación se garantiza el cumplimiento de la gestión pública del Estado y el desarrollo de políticas encaminadas a satisfacer el interés social al instituirse la expropiación que, voy a decir en principio, tendría que ser por vía judicial. Digamos, en efecto, en un par de normas colombianas, la ley novena de 1989, la ley 388 de 1997, en la misma ley 99 de 1993, recoge lo señalado en el artículo 58 superior, preceptuando que por motivos de utilidad pública de interés social podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Es decir, que la causa legítima para que se dé una expropiación tiene que ver con la utilidad pública y el interés social y la condición para que eso se dé es la indemnización previa y que debe ser a través de una decisión judicial, una sentencia judicial. Así las cosas, digamos, la Corte Constitucional, digamos, en varias decisiones judiciales, ha encontrado que, digamos, si bien la propiedad privada está amparada por normas constitucionales, dicha protección no es absoluta, ya que su ejercicio está de nuevo supeditado a la función social del Estado. Es decir, que el legislador puede entonces, de manera excepcional, establecer el procedimiento de expropiación con el propósito de garantizar ese interés público y los beneficios colectivos por encima del interés particular del propietario. Pero de nuevo, teniendo en cuenta, digamos, estas figuras. La naturaleza de los principios que fundamentan la expropiación, como la equidad, la actividad pública y el interés general, digamos, son claves para poder entender la lógica de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano. Colombia fundamentamos mucho la figura de la expropiación en León Duguí,
quien concibe la propiedad privada desde una perspectiva orientada a la función social, distanciándose en su momento de las consideraciones individualistas tradicionales en torno, digamos, al derecho absoluto o del entendimiento del derecho absoluto de propiedad. En Colombia, digamos, hubo una reforma constitucional, nosotros duramos durante muchos años con la Constitución Política de 1886 y 50 años después, en una reforma de carácter liberal, que fue la reforma de 1936, digamos, se adoptó, digamos, un poco la figura de la expropiación, teniendo en cuenta precisamente la necesidad de la intervención del Estado en materia económica y de paso de regular o de intentar más bien regular en el sentido no de regulación per se, sino regular las relaciones de propiedad, digamos, que se estaban presentando en Colombia a través de una reforma muy famosa que fue la reforma, digamos, rural o la reforma agraria de 1936, una famosa ley en Colombia, la ley 200, que vamos a decir que es la primera de las reformas agrarias, quizás la única por ahora, digamos, que intentó, digamos, establecer un equilibrio en materia, digamos, de distribución de tierras y ahí aparece precisamente la afectación al derecho de propiedad y la eventual expropiación por, digamos, motivos de interés eh, público. Así las cosas, digamos, de una u otra manera, la Corte Constitucional entiende o ha entendido que la expropiación radica en la relación entre dos principios constitucionales, por una parte la solidaridad y por otra parte el interés general, ¿sí? Principio de interés general que se encuentran absolutamente vinculados en el marco del Estado Social de Derecho. Ambos, de una u otra manera, digamos, orientan la acción del Estado, pensando en el bienestar colectivo y actúan como límite guía para el ejercicio de los derechos individuales. Por su parte, los motivos exigidos por el constituyente y adoptados por el legislador tienen que ver con la utilidad pública y el interés social. La utilidad pública, digamos, es fundamental en el marco del derecho constitucional, especialmente en lo que respecta a la expropiación y la intervención, digamos, en materia de propiedad, pero, digamos, teniendo en cuenta que está pensado en satisfacer necesidades básicas de la comunidad, como la construcción de infraestructura, la de servicios públicos, inclusive el medio ambiente, en general la mejora de vida, de la calidad de vida de las personas, mientras que el interés social, digamos que un concepto mucho más amplio, tiene que ver digamos, con la mejora de las condiciones de vida de personas, sectores vulnerables de la población, mejorando pues la igualdad de oportunidades y el acceso a recursos básicos. En ese, digamos, en ese entendido, digamos, constitucional, pues lo que nos queda por decir es que existen tres ámbitos de expropiación en Colombia: un ámbito judicial, un ámbito administrativo y una que por ahí no aborda demasiado la doctrina, pero existe, que es la expropiación extraordinaria, que se puede dar, por ejemplo, en una situación de guerra exterior. La regla general en Colombia es la expropiación por vía judicial, tal y cual, digamos, lo establece la Constitución Política, pero no quiere decir que se proscribe digamos, la expropiación por vía administrativa. ¿Cuándo procede la expropiación por vía administrativa? Pues el legislador, en la ley 388 del 97, por en su artículo 67, estableció que no podríamos, no debería la entidad pública, o no podría más bien la entidad pública acudir a la vía judicial siempre y cuando se presente una urgencia. El artículo 58 de la Constitución lo prevé de una u otra manera, dice que si el legislador puede establecer que la expropiación se adelante por vía administrativa y que puede tener control judicial en lo contencioso administrativo a través precisamente de algún medio de control. Sin embargo, la única razón por la que el legislador otorga esa facultad a la entidad pública es la denominada condición de urgencia. La condición de urgencia, digamos, de acuerdo con esta norma, se prevé solamente para cuatro situaciones. La primera es, digamos, evitar o precaver que se aumente de manera excesiva los precios de los inmuebles en perjuicio, digamos, del erario. Segundo, que es necesario adelantar inmediatamente una expropiación. En Colombia lo vimos, concretamente en Bogotá hace unos buenos años, se inundó una buena parte del norte de la sabana de Bogotá por una universidad no muy famosa, y las obras no podían, digamos, esperar un proceso judicial y entonces tuvieron que acudir a la figura de expropiación por vía administrativa.
La tercera es las consecuencias lesivas para la comunidad que se producían por la precisamente excesiva dilación en las actividades de la ejecución o del plano proyecto u obra. Y finalmente, la prioridad, digamos, necesaria del plan de la expropiación respecto de, digamos, lo que requiere, digamos, una entidad territorial, por ejemplo, en materia de en vías o algún tipo de actividad como el tema ambiental. Si no se presentan esas cuatro situaciones de urgencia, digamos, se procede a lo normal, digamos que es la expropiación por vía judicial. En Colombia, durante mucho tiempo rigió el Código de Procedimiento Civil, que es el decreto 1400 de 1970, y ese decreto estuvo vigente hasta un poco más allá de la expedición del conocido Código General del Proceso, que se dividió con la Ley 1564 del 2012. ¿Por qué vamos a hablar de los dos? Porque en la actualidad los procesos de expropiación que iniciaron antes de entrada en vigencia del código, es decir, varios, muchos todavía se siguen adelantando bajo esas reglas, pues, digamos, tienen aplicación con las normas del Código de Procedimiento Civil. Por ejemplo, en Bogotá, el Código General del Proceso tuvo una, digamos, una implicación gradual. Entonces, en Bogotá, las demandas que se interponen a partir del año 2015, digamos, se aplican bajo las reglas del Código General del Proceso, y las demandas, digamos, que se interponen antes del 2015, del 2014 de atrás, pues se están tramitando bajo las reglas del Código de Procedimiento Civil. Digamos, el asunto, digamos, esencial frente a los códigos es que, digamos, uno tiene una problemática, digamos, en una medida, voy a decir, constitucional, digamos, bastante relevante, y el otro tiene una problemática en una medida, vamos a decir, igual de relevante, pero vamos a decir un poco más técnica en el sentido que digamos, ese código de procedimiento, digamos, busca solucionar los problemas que deja el Código de Procedimiento Civil. El Código de Procedimiento Civil regula el proceso judicial de expropiación en los artículos 451 y siguientes. Básicamente 9 artículos diseñados para el proceso de expropiación, un proceso relativamente sencillo, y se traduce concretamente en, digamos, una fase obligatoria en sede administrativa que es requerida para, digamos, los procesos de expropiación. En Colombia se tiene que intentar la denominada enajenación voluntaria, entonces la entidad pública adelanta unas acciones administrativas. Primero hay una declaratoria de utilidad pública de una determinada área de terreno. En virtud de esa declaratoria de utilidad pública sobre la cual se, digamos, se adscribe el proyecto u obra que se quiere adelantar, se adelantan unos avalúos o se hacen unos avalúos que, digamos, implican el valor del inmueble. Usualmente, o muchas entidades utilizan el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, directamente el IGAC, para adelantar, digamos, ese tipo de avalúos. Y de nuevo esos avalúos responden concretamente a eso, a un avalúo de un inmueble o al precio del valor de un inmueble, ¿sí? Que va a ser objeto de eventual expropiación. En este momento estamos en el proceso de enajenación voluntaria. De ese avalúo, la entidad pública tiene que expedir un acto administrativo que se va a denominar la oferta de compra. Esa oferta de compra, digamos, como su nombre lo indica, es el valor que la entidad pública puede, en virtud del avalúo, pagarle a una persona por ese inmueble que se requiere para adelantar la obra. Y ahí se pueden presentar tres situaciones. La primera, pues que acepte la oferta y se suscriba un contrato de compra-venta, y con esa compra-venta pues la entidad pública adquiere el bien, o que rechace la oferta porque la considera, digamos, no adecuada al precio del inmueble o al valor del terreno, con lo cual pues lo que procede seguirá es una resolución de expropiación, o que jurídicamente o eventualmente materialmente no se pueda dar una, digamos, aceptación o rechazo, en el sentido, por ejemplo, que el inmueble esté en litigio, verbigracia, un proceso de sucesión. Entonces, la entidad pública tiene que adelantar el proceso administrativo y termina con una resolución de expropiación, y esa resolución de expropiación pues se sustenta en el valor del avalúo que, digamos, se practicó para efectos de la enajenación voluntaria.
Este proceso arranca entonces con la presentación de la demanda, la cual tiene que hacerse dentro de los 2 meses siguientes a la ejecutoría del acto administrativo que estableció la expropiación, que decretó la expropiación, y debe ir dirigida contra todos los titulares de derechos reales, digamos que inclusive contra los acreedores de tipo hipotecario, y acompañada, que aparte de la resolución, con el avalúo, como se denomina usualmente el avalúo de oferta, es decir, el avalúo sobre el cual se sustentó la oferta. Entonces, el juez en ese proceso va a proferir su auto admisorio si se cumplen todos los requisitos formales, y en ese decreto del auto admisorio se prevé en este procedimiento la posibilidad de que la entidad solicite entrega, mm, digamos, del inmueble de forma anticipada, es decir, antes de la sentencia. ¿Por qué? Porque obviamente un proceso judicial, de nuevo, en Colombia hay procesos que fácilmente de expropiación. Ya, una vez entonces la entidad pública consigna el 50% del valor del avalúo, el juez ordena la entrega anticipada, se hace una diligencia judicial y entonces ya la entidad tiene el bien en su poder y ya puede adelantar la obra. ¿Qué es lo curioso y, digamos, lo problemático del Código de Procedimiento Civil, o más bien del proceso de expropiación en el Código de Procedimiento Civil? Que una vez, digamos, se presenta la demanda, el juez profiere el auto admisorio, la entidad pública consigna el 50% del avalúo, ¿sí? Se notifica al demandado, contesta la demanda, procede inmediatamente una sentencia escritural, una sentencia por escrito, es decir, no hay audiencias en este procedimiento, o en principio no hay audiencias en este procedimiento. Y el juez decreta la expropiación e inmediatamente ordena registrar esa sentencia y el acta de entrega del inmueble en lo que en Colombia es la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con lo cual constituye el título de propiedad de la entidad pública sobre ese bien objeto de expropiación. En pocas palabras, la sentencia se dicta sin que se haya determinado, ni mucho menos pagado la indemnización en este momento al demandado. Resulta que de entrada contravía la Constitución política en el artículo 58. ¿En qué sentido? Pues que el artículo 58 dice sencillamente que la expropiación por vía hay que hacerse con una sentencia, pero con la indemnización previa. Entonces ya ahí teníamos un verdadero problema, por cuanto pues estamos violando la Constitución directamente con el procedimiento civil. Sin embargo, ¿cómo se establece la indemnización bajo las reglas del Código de Procedimiento Civil? El juez ordena un avalúo, ordena un dictamen pericial conjunto, y ese dictamen pericial conjunto, digamos, de acuerdo con una serie de normas establecidas para tal fin, tiene que ser practicado por dos peritos, uno de ellos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y otro tiene que ser un perito, digamos, voy adscrito a alguna de las normas en el Registro Nacional de Evaluadores, el registro abierto de evaluadores. Es decir, la Corte Constitucional, por allá en el 2011, en una sentencia famosa, la T638, determinó que tendrían que ponerse esos dos peritos, uno determinar el valor del inmueble, lo que vamos a conocer como el daño emergente, ¿sí? Y un perito que determinara el lucro cesante que podía venir de la lonja, cualquiera que estuviera inscrito en el registro abierto de evaluadores. Es decir, que se enfrentaban los dos y establecían una indemnización. ¿Eso qué querría decir? ¿O qué quiere decir? Que primero el valor de la oferta, el avalúo de oferta, no tiene una verdadera incidencia en la prueba dentro del proceso judicial, por cuanto el juez solo se va a sustentar para determinar la indemnización en la prueba que se obtiene a lo largo del proceso, es decir, en el dictamen pericial conjunto que producen tanto el perito del IGAC, daño emergente, como el otro perito de los auxiliares de la justicia, los ministros de la justicia, frente al daño, perdón, frente al lucro cesante.
Este dictamen o esta prueba que se produce dentro del proceso, pues es objeto de todas las reglas digamos, del 238 del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil respecto a la solicitud de aclaración y una eventual objeción a ese dictamen pericial. En resumen, el Código de Procedimiento Civil, entonces, digamos, no empieza, el proceso de expropiación bajo las reglas del Código de Procedimiento Civil prácticamente no termina con la sentencia, sino empieza con la sentencia, porque para efectos prácticos, pues el expropiado ya sabe perfectamente que su bien va a quedar fuera de su patrimonio, va a quedar fuera de su titularidad, y lo que él está esperando en torno al derecho de propiedad del artículo 58 constitucional es precisamente la determinación y el pago de la indemnización, lo cual sucede de forma posterior y en algunos casos muy posterior a la, digamos, sentencia que entrega el juez. El Código General del Proceso, que de nuevo intenta, o más bien arregla la situación de la indemnización previa, pues tiene una lógica distinta. ¿Qué prevé el Código General del Proceso? Pues el Código General del Proceso, por su parte, ¿qué establece? Pues dice, vea, lo que hay que hacer es que la sentencia o en la sentencia se determine la indemnización, se pague la indemnización y ahí sí se proceda al registro, es decir, se proceda a transferir la propiedad en virtud de la expropiación de ese particular a la entidad pública, bueno, de ese propietario, que también puede ser una entidad pública, a la entidad pública expropiante. Es decir, que funciona básicamente igual, las reglas cambian, digamos, muy poco. En la fase de la generación voluntaria es lo mismo, se presenta una declaratoria de utilidad pública, se presenta un avalúo, hay resolución de expropiación, ampliar el término de presentación de la demanda de 2 meses en el Código de Procedimiento Civil a 3 meses en el Código General del Proceso. Y presenta la demanda, el auto admisorio, pasa exactamente lo mismo, se puede solicitar la entrega el 50% del avalúo, sino el 100% del avalúo de oferta para proceder a la entrega anticipada. Entonces, la entidad del valor que dijo que iba a pagar por el inmueble a órdenes del juzgado, digamos, el cambio digamos, ese avalúo, ese valor que ofrece yo la entidad pública, pues ese va a ser el momento en que se va a oponer a ese avalúo. ¿Cómo lo va a hacer? Pues en la contestación de la demanda va a tener que presentar otro dictamen o un dictamen, digamos, que le permita controvertir el avalúo de oferta. Y aquí ojo con lo que, digamos, los conceptos. Resulta que en la fase de enajenación voluntaria, lo que hay es un avalúo de un inmueble para efectos. Lo que hay en la contestación de demanda es un dictamen de un perito que señala no solamente el valor digamos, del inmueble, sino también la eventual indemnización pensada o referida al denominado lucro cesante. Entonces, por una parte, tenemos a la entidad pública que demanda con un avalúo que refiere solamente frente al valor del inmueble, y por otra parte tenemos una contestación de una demanda donde ese dictamen incluye no solo el valor del avalúo, es decir, la contradicción frente al valor en sí del inmueble, sino que incluye un factor adicional que es precisamente el lucro cesante, como parte del criterio de indemnización a la cual debe, digamos, responder la entidad pública. En ese ejercicio, pues si bien hay un traslado para pronunciarse la entidad pública sobre ese dictamen, pues todo eso se va a discutir en la audiencia de instrucción y de juicio. En esa audiencia entonces se van a interrogar a los peritos, entonces van a interrogar al perito que hizo el avalúo de oferta, que solamente podría hablar de su avalúo, es decir, sobre el valor del inmueble, y se va a interrogar al perito de la contraparte o del demandado, quien va a hablar también de su dictamen y en ese sentido va a hablar del valor del inmueble, daño emergente y eventualmente del lucro cesante. Y digo eventualmente porque muchas veces, digamos, si, dependiendo digamos, del inmueble, puede que usted esté adelantando una actividad productiva o una actividad comercial, puede ser porque tiene restricciones de uso, puede ser simplemente porque no lo están haciendo. Entonces, el lucro cesante, en una decisión también bien interesante de la Corte Constitucional, estableció que podría corresponder al interés
que, digamos, se calcula a partir de que el propietario deja de tener, digamos, la tenencia del bien, es decir, a partir de la entrega anticipada, se calculan los intereses hasta el pago efectivo de la indemnización, con lo cual, digamos, así se calcularía el denominado lucro cesante. Pero no es el caso en muchos escenarios donde si se adelantan actividades productivas o actividades económicas. Ahí entonces el juez, digamos, valora las pruebas, ¿sí? Y dicta sentencia, determina el valor de la indemnización, ordena el pago de la indemnización, que de acuerdo con el Código Penal del proceso tiene que hacerse en los 20 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. La entidad pública, vamos a suponer que paga la indemnización y una vez se pague y se le entregue el dinero, ahí sí el juez ordena que se oficie a la Oficina de Instrumentos Públicos para que la propiedad se transfiera del expropiado y a la entidad expropiante. La diferencia es radical. Primero, porque en el Código de Procedimiento Civil pues no se respondía al criterio de indemnización previa exigido por la Constitución Política de 1991. Hay que decir que el Código de Procedimiento Civil pues es de 1970, es decir, 21 años antes de la Constitución Política. Sin embargo, nos demoramos hasta el 2012 y en de nuevo vigencia 2014-2015, porque de nuevo el Código General del Proceso entró de forma gradual, para que diéramos cumplimiento a la Constitución. Es más de 20 años nos demoramos en traer un código que garantizara la indemnización previa para efectos de la expropiación judicial. Eso, digamos, desde la perspectiva constitucional, pues vamos a decir que es favorable, pero nos dejó un problema, digamos, radical, y es en la valoración de la prueba y en cómo el juez va a tomar una decisión frente al monto de la indemnización. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque pues los dictámenes periciales tienen que responder mínimo a tres criterios: el criterio de necesidad, ¿cierto? El criterio de idoneidad y el criterio de imparcialidad, ¿sí? Entonces, el dictamen pericial responde de una u otra manera al demandado, que eventualmente lo va a presentar. Si bien en los términos de traslado de estos procesos son muy cortos, son apenas de 3 días, ¿sí? Pues obviamente él ya viene con una información previa de que se le está adelantando un proceso administrativo, que se le entregó una oferta de compra, ya sabe perfectamente que eventualmente lo van a demandar. Es decir, puede preparar fácilmente un dictamen. La necesidad no se discute en el dictamen pericial. Para el juez tomar una decisión frente a una indemnización es clara, digamos, la necesidad de tener un dictamen ajustado, digamos, a los principios legales y reglamentarios, que en Colombia los establece el Instituto Geográfico Agustín Codazzi mediante una resolución, establece los métodos que deben aplicar los peritos para tomar digamos, para elaborar un dictamen. Usualmente utilizan el método de comparación de mercado. El perito, si bien se tiene que suscribir a eso, pues está claro que es contratado por una parte procesal, y lo que nos lleva a preguntarnos un poco frente a la imparcialidad del dictamen. En pocas palabras, la necesidad del dictamen es clara dentro del proceso de expropiación. La idoneidad del dictamen se va a discutir dentro del proceso de expropiación, de nuevo sujeta a las reglas establecidas por el IGAC en torno a cómo se deben practicar los dictámenes periciales y cuáles son los métodos para determinar el valor de la indemnización, pero lo que eventualmente se puede discutir aquí es la imparcialidad. Y eso en los estrados judiciales se ve, digamos, abiertamente. El asunto es que tenemos dos dictámenes, o más bien un avalúo y un dictamen disímiles. Cuando se llega a esa audiencia, el juez empieza a interrogar al perito de la demandante, y el demandante solamente, o ese perito, que de nuevo en muchas ocasiones es miembro o contratista del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, solo va a proceder a hablar sobre el valor del inmueble a la fecha en que se presentó la oferta de compra, ¿sí? Que puede ser 3, 4 o 5 años antes del proceso de expropiación. Él no tiene ni idea sobre el lucro cesante porque no se le contrató para eso. Él no sabe eventualmente si ese lucro cesante está bien o no calculado, porque el perito o el experto que presenta al demandante solo se puede remitir a lo que hizo y fue un avalúo comercial.
Mientras que por otra parte, el perito del demandado sí presenta primero un dictamen en el cual, digamos, traduce los dos grandes ámbitos de la indemnización, el daño emergente y el lucro cesante. Es decir, que en la discusión, digamos, técnica, lo único que se puede contrarrestar en la mayoría de los casos es el daño emergente frente al valor del inmueble. Y luego queda una ventaja muy amplia para el demandado frente al lucro cesante, porque la parte demandante ni tuvo la oportunidad procesal, ni tiene las capacidades de controvertir en audiencia ese dictamen pericial. Y ahí es donde vienen, pues, unos problemas materiales frente precisamente a la prueba y cómo el juez eventualmente va a tomar una decisión, si bien sustentada en la zona crítica, pero también sustentada en el dictamen pericial, digamos, frente a esta, digamos, disparidad en la prueba de la demanda y en la prueba del demandado. Eso nos dejó o nos deja digamos, un problema, digamos, bastante importante. Pero esto solamente en los casos en los cuales, digamos, la persona tiene la capacidad de contratar de pronto un abogado, de paso de contratar un perito para que presente un dictamen pericial. Pero como lo dije hace unos minutos, puede darse que la expropiación no se dé por el desacuerdo en el valor del precio del inmueble. Se puede dar por razones jurídicas o inclusive por razones materiales, como por ejemplo que se encuentre en un proceso de sucesión o que la persona por X o Y razón, digamos, no sé, haya sido eventualmente, no se encuentre en el país, no se consiga o ese pleito, digamos, no lo conozca siquiera. Y entonces lo que va a pasar es que van a nombrar un curador ad litem, o sea, es un abogado que lo represente en el proceso, quien jamás, o por lo menos no lo he visto en ninguno de los procesos judiciales, va a contratar un perito a su propio costo para presentarlo, mucho menos en 3 días. Usualmente los curadores al ítem ni saben dónde queda el inmueble, para que pueda ejercer la contradicción. Entonces, en algunos casos, el dictamen, o más bien el avalúo que termina valiendo, es solamente el avalúo de la parte demandante, porque por razones del proceso y el devenir del proceso judicial, ni siquiera se puede objetar ese avalúo cuando materialmente podría hacerse. Es decir, que a manera de conclusión, y ya con esto voy cerrando mi participación, en el Código de Procedimiento Civil, el proceso judicial de expropiación, digamos, tenía un problema constitucional al no garantizarse la indemnización previa a la sentencia y por ende a el cambio de titularidad de la propiedad privada, de privada a pública. Porque la sentencia se daba casi que en la mitad del proceso y la indemnización se determinaba de forma posterior. Esto se soluciona con el Código General del Proceso, en el sentido que la indemnización en efecto es previa, si bien se determina el momento de dictar sentencia en el que se decreta la expropiación, la titularidad del bien solo cambia una vez se haya pagado efectivamente la indemnización al demandado. Pero en el Código de Procedimiento Civil, la construcción de la prueba responde sí o sí a los tres criterios: al criterio de necesidad, al criterio de imparcialidad y eventualmente al criterio de idoneidad. Por dos razones. La primera, porque las pruebas se construyen durante el proceso, porque se involucra a un perito del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que de nuevo tendría que ser imparcial en muchos sentidos, es simplemente una entidad pública que hace avalúos, técnicamente la encargada de regirlos, con lo cual ahí deberían estar los expertos, pero también involucra a un tercero que en principio ninguno de los dos tiene que ver con las partes, no es contratado por las partes, ninguno de los dos es nombrado por el despacho de la lista de peritos adscritos al IGAC y de la lista de auxiliares de la justicia, y de paso son dos los que se sientan a hacer el avalúo. ¿Sí? Eso garantiza de entrada la imparcialidad, la construcción de la prueba, la idoneidad y de nuevo sin tener en cuenta que la necesidad está por sentada en el proceso de expropiación. Cosa que no sucede en el Código General del Proceso, dejando vacíos al momento de la contradicción. Y es que, por una parte, puede tener ventajas la demandante cuando, por X o Y razones, no se presente la contradicción del dictamen, con lo cual, pues, digamos, no responde a un proceso realmente litigioso. Y lo segundo, cuando se presenta, puede que sea ventajoso para la demandada,
porque la entidad demandante no va a tener las mismas armas probatorias para determinar el valor de la indemnización, en el entendido que la naturaleza de la prueba de la demanda es un avalúo de oferta, un avalúo comercial para una compraventa, mientras que el de la demandante es un dictamen pericial que incluye los valores de daño emergente y lucro cesante. Entonces, solucionamos un problema, pero abrimos otro. Y ese otro problema, pues, tiene ciertas implicaciones, pues, en los mismos criterios de la justicia material y en la determinación del precio justo del inmueble. Porque se puede, o se ha dado, vamos a decirlo abiertamente, para, digamos, inflar los valores de los inmuebles con los cuales, pues, está afectando el erario en general, pero también, pues, los presupuestos de las entidades públicas. ¿Qué propuesta hay a manera de cierre? Pues definitivamente tendríamos que entender que el proceso de expropiación requiere una reforma frente al valor, frente a la forma en que se establece el dictamen pericial. No podría tenerse el avalúo de oferta como criterio único para la determinación del juez para efectos del demandante. Tendría que permitírsele con la eventual demanda o eventualmente con la misma, el traslado, presentar un avalúo también adicional o un dictamen pericial adicional que le permita precisamente a la entidad pública tener las mismas condiciones del dictamen presentado por la demandada, esto es, que se discuta frente al eventual daño emergente en el lenguaje del dictamen pericial frente a una indemnización o en torno a una indemnización y que se discuta también frente al lucro cesante. Mientras tanto, digamos, los dos códigos procesales tienen problemas y uno constitucional y otro, digamos, de justicia material en el tenido de la naturaleza de la prueba. Muchísimas gracias por la atención. Espero haber sido claro un poco con la problemática del proceso de expropiación por vía judicial en Colombia. Muchísimas gracias a Mauricio Torres por esta muy interesante ponencia. ¿Hay preguntas, hay comentarios? Sí, una pregunta, pero no en materia procesal, sino en materia general de la figura jurídica de la expropiación. En Colombia hay territorios que figuran con dueños, pero no son susceptibles a esta compraventa. No hay un justiprecio como lo son para las comunidades indígenas, que son territorios imprescriptibles, inalienables y todo eso. Entonces, en víspera de que podemos tener algo de interés general en estos territorios, quizás con el caso de Santa Marta, muy ejemplares en el proyecto Comodo para exploración de gas. ¿Cómo se maneja ese concepto general de la expropiación en estas comunidades donde no se puede vender ni comprar y tampoco podemos hablar de un justiprecio y tampoco hay el otro elemento de alguien que se crea dueño o sea dueño? Entonces, ¿es aplicable este concepto de expropiación en víspera de la seguridad energética y el beneficio general? Bueno, ahí hay, digamos, un par de situaciones concretas. La primera, depende de lo que querramos hacer. Usualmente la expropiación es una figura que es válida para ciertas obras de infraestructura, pero existe la figura de las servidumbres de servicios públicos que pueden ser, digamos, necesarias y útiles para, digamos, las conexiones. Por ejemplo, me estás hablando de energía eléctrica, inclusive de gas. No se requiere necesariamente acudir a la figura de la expropiación cuando eventualmente se puede acudir a la figura de la servidumbre. La servidumbre de servicios públicos, que también es parte de un procedimiento civil, se puede hacer directamente, pues implica precisamente una afectación menor, ¿cierto? En materia, o sea, no hay un quite de propiedad, sin embargo, se paga por esa servidumbre, o sea, hay un valor por establecer esa servidumbre, porque hay una afectación material al ejercicio de la propiedad, pero no va directamente con el proceso de expropiación. Eso es lo primero, es el primer ámbito, la posibilidad de utilizar otras figuras jurídicas distintas de la expropiación. Eso es muy común en áreas rurales, por ejemplo, para las líneas eléctricas y es muy común también para, digamos, para los gasoductos donde se puede hacer esa servidumbre. Hay momentos en los que se requiere un área y entonces ahí viene una problemática muy seria frente al proyecto. Recuerden que los proyectos, o más bien, las declaratorias de utilidad pública responden a ciertos proyectos. Para que esos proyectos tengan viabilidad,
requieren una cantidad de condiciones adicionales previas. Por ejemplo, los proyectos que hoy, los que están ahí un poco conociendo Bogotá, estamos construyendo una vía, la Agencia Nacional de Infraestructura lleva construyendo una vía que llamamos la doble calzada Bogotá-Girardot. Están haciendo una vía impresionante hace como 5 años. Ese proyecto requiere licencias ambientales, por ejemplo. No, todavía no hablemos de comunidades indígenas. Requiere licencias ambientales. Al ser un megaproyecto, esa licencia ambiental la tiene que entregar la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Para entregar esa licencia, si eventualmente hubiese comunidades, requería lo que se llama la consulta previa, como un derecho fundamental de ese tipo de comunidades. Sin esa consulta previa, que entiendo, digamos que tiene ciertas dificultades como figura, pero existe la figura, no se podría aprobar el proyecto de infraestructura y por ende no se podría declarar la utilidad pública sin que se hayan consultado a las autoridades indígenas. ¿Eso qué quiere decir? Que puede que hayan los proyectos, pero antes de que el proyecto se apruebe, que es el punto necesario para declarar la utilidad pública, requiere, vamos a decir abiertamente, la aceptación de ciertos tipos de comunidades, como las comunidades indígenas, para que se le otorguen diferentes tipos de licencias. Sin eso no se puede, en pocas palabras. Ahí habría una discusión, creo yo, mucho más política frente a la utilidad del proyecto, ¿sí? Para poder llevarlo a cabo. Si ese proyecto tiene la licencia ambiental, tiene el resto de licencias que se requieren, inclusive ha pasado por consulta previa, pues muy seguramente se declara la utilidad pública y sería viable eventualmente la expropiación. El asunto con las comunidades indígenas viene, y no solo con las comunidades indígenas, hay una cantidad de áreas en Colombia que por ser de uso público, pues en efecto no pueden ser, bienes públicos de uso público, en efecto no pueden ser objeto de expropiación. Eso, digamos, es otra cosa. Por eso hay eventualmente la solución es, una, o nos vamos a una servidumbre, o dos, eventualmente, digamos, el proyecto tiene que hacerse de otra manera. En la discusión del proyecto inclusive se pueden modificar los trazados, porque es un proyecto, ¿sí? Entonces en ese proyecto muchas veces se cambia, por ejemplo, en la Bogotá-Girardot hubo una zona como de 2 kilómetros que no se pudo hacer, no solo por razones técnicas, sino porque era mucho más caro mover una cantidad de, digamos, lugares, de establecimientos de comercio, precisamente por el costo que había. Pero tocó hacerlo así para evitarnos unos eventuales mayores costos, digamos, al momento. Y cambiaron el trazado, aunque técnicamente era mejor hacerlo por otro lado. Por ahí, por donde pasaron, lo cambiaron y así se evitaron, en efecto, digamos, afectar ciertas comunidades. No sé si con eso queda como la respuesta a la pregunta, pero de nuevo, aquí la consulta previa es una figura interesante, mucho antes del proceso de expropiación, sino para la declaratoria de utilidad pública de ese, digamos, de ese proyecto en realidad, ¿sí? De los inmuebles que están ajustados a ese proyecto. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Una pequeña pregunta de mi parte. Ahora Bogotá también obtiene un metro, por fin, y para construir este metro se hizo uso de esta expropiación administrativa que se puede hacer en casos de urgencia o solo de esta expropiación judicial. En mi entendido, solo ha habido expropiaciones judiciales, ¿sí? Ah, En mi entendido, ¿cuál es digamos, es un proyecto que primero tiene muchos años, ya está previsto hace muchos años, y lo que ha intentado el distrito, y por eso la importancia del proyecto y de los trazados, es saber cuáles son las áreas que se requieren. Y uno de los, digamos, de las ventajas que tiene el proceso de expropiación judicial es la figura de la entrega anticipada, ¿sí? Por eso lo que hacen las entidades públicas una vez tienen determinado el proyecto, tienen arrancar todo el proceso administrativo. En realidad la diferencia, procesalmente hablando en tiempos, digamos, esto no tengo una estadística oficial, pero fácilmente en 6 meses desde la presentación de la demanda ya se puede obtener el bien, ya se puede tener jurídicamente el bien en posesión de la entidad pública, porque una vez se presenta la demanda, se admite, enseguida se consigna órdenes del juzgado, se adelanta digamos, la diligencia de entrega anticipada. Entonces, todo se hace usualmente bajo esta figura. En que yo recuerdo en Bogotá fue para lo que pasó en la Universidad de La Sabana, no sé si recuerdan que hubo un problema ya
de inundaciones y necesitaron unos terrenos, lo hicieron por vía administrativa para poder hacerlo lo más rápido posible y hacer unas adecuaciones que en ese momento estaban a cargo de la CAR, que es la autoridad ambiental en las áreas rurales de Bogotá y en el resto de, digamos, de la sabana. Pero usualmente, y de nuevo, la regla general es la expropiación por vía judicial. Si se declara urgencia, lo tiene que hacer el Consejo Municipal en el caso de Colombia, de Bogotá, perdón. Si en esa declaratoria de urgencia manifiesta el Consejo, no podría utilizarse la expropiación por vía administrativa. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Entonces, te agradezco otra vez por tu ponencia, por tus respuestas y un saludo desde Kiel a Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, hasta luego. Entonces hacemos una pequeña pausa de solo 6 minutos hasta las 16:55, 9:55 hora colombiana y entonces continuamos.